Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Ha sido citada para hablar sobre el tema de la actividad que vamos a tener el día de mañana, que es un foro en defensa de las jubilaciones y pensiones aquí en nuestro país. Este foro lo han organizado compañeros nuestros del grupo de jubilados que participan en la lucha de resistencia del sindicato, y vamos a pedirles a ellos que nos platiquen de qué va a tratar el día de mañana este foro. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Este miércoles, el día de mañana, vamos a llevar a cabo en las instalaciones de nuestro sindicato, en los patentes número 98, un primer foro nacional en defensa de la seguridad social y de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores mexicanos. El propósito es unificar los esfuerzos de diversos grupos y organizaciones de trabajadores jubilados, pensionados, adultos mayores a nivel nacional, en un solo planteamiento, lo mismo económico, jurídico, político, social, con el propósito de defender las conquistas que como agrupaciones hemos logrado acumular en las últimas décadas. Y también para establecer un programa unitario de lucha frente al debate que se va a abrir próximamente en la elaboración del presupuesto de ingresos y de egresos del próximo año, y como todos sabemos ya a estas alturas, ante una eventual propuesta de contrarreforma a la seguridad social que ya están adelantando el señor Peña Nieto y el propio PRI. De manera coordinada, como lo han hecho en las últimas décadas, tanto el PRI como el PAN se han encargado de quebrantar la seguridad social en nuestro país. Resultado y expresión de esto son las reformas históricas, las contrarreformas históricas de Ernesto Zedillo a la ley del Seguro Social en 95 y 97, y del señor Calderón en 2007 a la ley del ISSSTE. En este caso, y hablando y haciendo un recuento de los últimos 15 años, hoy tenemos a la vista la probada ineficacia y fracaso absoluto de estas contrarreformas que han fallado en la parte central que cualquier sistema de salud moderno debe de garantizar, que es prevenir y atender enfermedades. Se pretende, mediante una breve exposición general sobre la situación actual de los diferentes regímenes de jubilación, como son el caso de los ferrocarrileros del Seguro Social, en el caso de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, del ISSSTE, de Pemex, de Comisión Federal, de Telmex, etc., mediante un recuento y análisis de las amenazas más visibles, en este caso las reformas de Enrique Peña Nieto, la renuncia a derechos que han hecho algunas organizaciones sindicales, los cálculos amañados de los pasivos laborales, que se ha manejado como un mito, como si este problema de los pasivos laborales fuera un peso insostenible para cualquier economía a nivel mundial, y sobre todo, toda una campaña de desprestigio en contra de los derechos adquiridos, fundamentalmente en lo que hace a las pensiones, a las jubilaciones de los trabajadores con contrato y de los trabajadores jubilados, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, incluyendo por supuesto también pensionados y jubilados de instituciones privadas. En uso de la palabra, nuestro compañero Carlos Magariño, representante propietario principal del Grupo de Jubilados de México. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Como bien cita nuestro compañero secretario de Jubilados, hay todo un embate por parte de los adoctrinados en el neoliberalismo para anular las conquistas de los trabajadores jubilados y pensionados de nuestro país,
como por ejemplo en el caso de la contrarreforma de Calderón. Esta estrictamente solo buscó monopolizar en el pensionista el uso de fondos de los pensionarios que están contemplados en el apartado B de nuestra Constitución, que cita el artículo 123. Y desde luego que esto tiene que ver con los fondos raquíticos que se manejan, como es el 2.65% anual de la cotización aplicable al 2012. ¿Qué buscamos nosotros con este foro, esta convocatoria? Bueno, buscamos ubicar el consenso, el marco político y social para defender las condiciones y el desarrollo económico que nos pueda proteger a quienes hemos dado en la vida útil de trabajo una infraestructura para que haya un buen desarrollo en el país. Perdón. ¿Cuál es el reto? De los más de 47 millones que integran la población económicamente activa, más de 44 están ocupados, más de 27 son asalariados y 2.1 son patrones. 10 millones laboraban por su cuenta, 15.7 millones contaban con seguridad social y el 28.4 no. El reto es rechazar el universalismo a la baja. Hay una pretendida intención, perdón por el reflejo de esta palabra que acabo de decir, hay una intención perversa, ¿no?, de los neoliberales y de estos últimos presidentes que han gobernado el país, de tratar de llevar a los jubilados y pensionados a una universalización de la pensión, pero no una universalización que tienda a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y jubilados, sino por el contrario restringir, anular las prestaciones contractuales y llevar a una pensión que tenga que ver con el deterioro de la calidad de vida de los jubilados. El rechazo también es el frenar de tajo cualquier intento de continuar con la vía de la privatización de la seguridad social en México y de revertir las reformas privatizadoras que operan en México hace más de 15 años. El reto consiste en estatizar el fondo de las AFORES. Sabemos bien que en manos privadas las AFORES se manejan de una manera escandalosamente corrupta, y cuando hay una inversión que causa deterioro, los funcionarios dicen: no, es que no hay pérdidas en los fondos de las AFORES, solamente son minusvalías que sufren los ahorros de los trabajadores. Me parece que eso es una corrupción a todo vapor, a todo tambor, que tiene que ver, insisto, con el mal manejo de los fondos. Necesitamos reestatizar los fondos de las AFORES y desde luego recapitalizar al Instituto Mexicano de Seguro Social, ese también, para que en todo caso haya una atención médica por un lado, y por otro lado haya efectivamente cuotas de jubilación, cuotas de pensionados, para que los trabajadores puedan estar en el asunto más viable, en su corta experiencia que puedan tener ya de vida. Luego quisiera uso de la palabra a nuestro compañero Francisco Carrillo Soberón. A la vista de, como se ha dicho, ya de las amenazas de igualar las pensiones a la baja y de hacer un rebrote popular del actual esquema de seguridad social, nosotros creemos que ni se debe de librar a los patrones de sus obligaciones para con sus trabajadores, ni se debe de pensar en suprimir lo que se ha logrado construir en México en términos de seguridad social, ni es renunciable ninguno de los derechos conquistados en los contratos colectivos por los diferentes sindicatos y grupos de trabajadores. Que lo que se tiene que buscar es que el país asuma las jubilaciones y pensiones como un mecanismo de distribución de la riqueza en un país cada día más polarizado y con cada día mayor concentración de la riqueza. Ese es el esquema el que nos anima a defender nuestras conquistas y el que va a animar este evento del día de mañana, para que busquemos unificarnos en un plan de lucha todos los grupos y sindicatos que mañana concluiremos, y queremos con mucho optimismo de que esto pueda resultar en un profundo beneficio para, en general, los jubilados y pensionados de nuestro país. Hay una situación de emergencia también de nuevos movimientos sociales,
y lo que nosotros estamos anticipando es la necesidad de articular la defensa de los derechos sociales y libertades democráticas del país, y en esa línea se inscribe este foro por la defensa de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones. Le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañero Martín Esparza, que va a hacer algo. Sí, simplemente señalar que la semana pasada Felipe Calderón, en el marco del 75 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, señala que uno de los problemas de la extensión de luz y fuerza del centro fue por la falta de cumplimiento del convenio de productividad. Y primero señala que él firmó como secretario de Energía un convenio de productividad, lo cual es mentira. Estuvo 7 meses Felipe Calderón como secretario de Energía y no firmó ningún convenio de productividad con el SME. Segunda, con Felipe Calderón no se hicieron las juntas normales, ordinarias de lo que es la Junta de Gobierno. Y queremos señalar que cuando se firma el convenio de productividad para observar el estado financiero, económico, administrativo y técnico de luz y fuerza del centro, fue en marzo del 2008. Este convenio fue con vigencia hasta marzo del 2012. ¿En qué momento toma la determinación? Porque dice, fue una intervención que reconoce a Alfredo Elías Ayub como director, que hicieron cosas muy bonitas, así lo dice. Hicimos cosas muy bonitas en CFE. Y uno de los problemas que les vamos a entregar al término un disco de un mensaje que acaba de dar Víctor Fuentes del Villar a sus trabajadores en el marco también del 75 aniversario, que dijo que él no iba a acudir a ese evento. Primero dijo que en términos actuariales las pensiones de los trabajadores de la CFE que ya son una carga para el Estado. Dice, actualmente si no cambiábamos ese esquema. Entonces recordemos que en agosto del 2008 la CFE con el SUTER modifica el régimen de jubilaciones de los trabajadores. Los nuevos trabajadores ya tienen que ahorrar ellos por su propia cuenta para ver cuál va a ser su retiro en esa empresa, modificando el contrato colectivo. Es una de las cosas bonitas que hicieron en CFE, o sea, acabar con la prestación de la jubilación para los nuevos trabajadores a partir del 2008, pero además no registrar en los estados financieros las obligaciones del Estado para con los trabajadores, como lo establecen las propias normas contables de la Secretaría de Hacienda. Y en el caso de luz y fuerza del centro, aquí tenemos los estados financieros, que tampoco dijo Felipe Calderón. Y esa es parte de lo que está de fondo del conflicto, es acabar con las jubilaciones que tenemos los trabajadores, ya sea con un organismo público descentralizado, porque refirió Calderón a la empresa, dice la empresa CFE, cuando no son empresas, son organismos públicos descentralizados, creados para poder dar una actividad que es prioritaria o que es estratégica para dar un servicio público a la sociedad, donde se comparten las utilidades de la infraestructura. El Estado proporciona el servicio y los trabajadores tienen un derecho establecido en su contrato colectivo, que es la jubilación. Es la fecha en casi 3 años que no rinde cuentas el gobierno de Felipe Calderón sobre los fondos de reserva de jubilación. Y en este foro lo vamos a mencionar, y además tendrá que ser motivo para llevarlo al Congreso de la Unión, porque nosotros sí tenemos los estados financieros y están auditados por la función pública, incluso la función pública en voz de uno de los comisarios, que aquí viene. El comisario se llama Manuel Cosío de la Garza, comisario público propietario, y el ingeniero Juan Granados Nieto, comisario público suplente, recomienda a la Junta de Gobierno aprobar los estados financieros al cierre contable del 2008, y donde se dice que se tiene que registrar una obligación, incluso se manda este informe financiero a un despacho privado de contadores públicos certificados
consultores y abogados, y aquí viene el dictamen, y se tiene que registrar en los estados financieros como una obligación para con los trabajadores, para lo que tiene que ver con pensiones, jubilaciones e indemnizaciones al retiro por un importe de 136.769.862 millones de pesos. Este es un registro contable, que es un derecho de los trabajadores de luz y fuerza del centro, es un derecho de los jubilados. ¿Y de dónde se le hace frente a este que le nombran pasivo? Pues de los activos de la empresa. Por eso nosotros reclamamos que este gobierno de Felipe Calderón, además de mentirle a los mexicanos, hoy pretende robarse los fondos de previsión social de los trabajadores y de los jubilados. Afortunadamente nos hemos mantenido en la resistencia más de 16.599 trabajadores, hay un grupo importante de jubilados, y lo que vamos a hacer valer en la próxima legislatura, pues que rindan cuentas sobre estos dineros. Y el responsable aquí de administrar todo esto es el sistema de administración y enajenación de bienes. Él tiene que rendir cuentas ante la próxima legislatura de todo este dinero, que es dinero de los jubilados, que se juntó en toda su vida laboral, y además también de los trabajadores. Muy bien, vamos a escuchar las preguntas de los compañeros de los medios para poder ampliar el tema. Martín, de este fondo de reserva, ¿cuál era el esquema? O sea, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo operaba? ¿Nos puedes repetir la cifra? Sí. 8.000 o de 15.000. Son 136.769.862 millones de pesos. ¿Cómo operaba? O sea, ¿era para los que se iban jubilando? Sí. No entiendo cómo operaba. Este fondo, que es un fondo de previsión social, primero es una obligación de las empresas o de los organismos públicos o de cualquier empresa privada para con los trabajadores, para su retiro. En el caso nuestro tenemos un retiro conforme al contrato colectivo de trabajo. Cada trabajador al momento que ingresa a laborar empieza a aportar para su jubilación, y además otra aportación hace el gobierno, y se va creando ese fondo que se va registrando contablemente, para que en el momento que se tenga que jubilar en términos del contrato colectivo de trabajo, pues prácticamente se les pague pues ya de por vida su jubilación. Pues tenemos una cláusula que es la cláusula 64, que es la jubilación de los trabajadores en distintos esquemas. Hay jubilaciones de retiro forzoso al 100%, las mujeres se jubilan a los 25 años de servicio, los compañeros están expuestos a las redes de distribución, a las líneas energizadas, tienen otro esquema de 28 años de jubilación, los de áreas administrativas a los 30 años. O sea, cumplir con lo que marca el propio contrato, se le otorgaba su jubilación a una petición del propio trabajador y del sindicato. Ese fondo es para cubrir eso. Pero a lo que yo me refiero es que ese dinero no se entregó, no viene el ISAE. Lo administran ellos. Es un fondo que está registrado contablemente y es para hacerle frente a las obligaciones con los trabajadores. Pero no es lo que les están. Es que mira, lo que yo no entiendo es por qué dices que se lo quiere robar, presidente, porque no es con lo que les están pagando a los jubilados de Luz y Fuerza. ¿No es con eso? No, lo que se les paga a los jubilados es de lo que se autoriza cada año, presupuesto de ingresos de la Federación. Entonces tiene registrado una obligación Luz y Fuerza del Centro para con los jubilados en este momento, y también con los trabajadores. Entonces, se autoriza cada año una partida para cubrir las obligaciones de las jubilaciones de los trabajadores. Entonces este fondo, pues ¿qué quisieron hacer? Extinguimos Luz y Fuerza, liquidamos a todos los trabajadores, y este fondo de previsión social prácticamente lo iban a desaparecer. Además del fondo de previsión social que se integra para las
obligaciones con los jubilados y los que se vayan jubilando, también se integra con obligaciones de seguros sindicales. Por ejemplo, tenemos un seguro sindical. Cada trabajador y a cada jubilado, al trabajador cada semana le estuvieron descontando el 1.5% de su salario, al jubilado también, y esto se va a un fondo para que cuando fallece un trabajador o un jubilado se les da una cantidad proporcional en términos de nuestra cláusula del contrato colectivo de trabajo, que es 2.5 de su salario, de su catorcena, por cada bimestre que hayan trabajado en luz y fuerza, para pagarle a los deudos. Ese fondo es de los trabajadores también. O sea, el fondo de previsión social se integra con dineros para las jubilaciones, para seguro sindical, y también se integra de otro fondo que constitucionalmente es una obligación del Estado, como es la vivienda para los trabajadores. Como nosotros no cotizamos o no estamos en los esquemas del FOBISTE o CONAVI, tenemos nuestro propio fondo que se fue creado para construir vivienda para los trabajadores. Y también es un fondo revolvente, se constituye, se presta a los trabajadores bajo un esquema de descuentos de su nómina o fondos de ahorro, y se va reintegrando ese dinero que se va descontando para seguir prestando a los trabajadores. Es un fondo también de nosotros como trabajadores. ¿Qué les hicieron a los que se liquidaron? Renuncia voluntaria a tus derechos, a todos estos derechos que se integran en los fondos de previsión social. Entonces dijeron, pues ya se liquidaron, ya aceptaron esas condiciones, nunca hubo un estudio actuarial para poder ver cómo estos fondos impactan en su monto de su liquidación. Una cosa es liquidación y otra cosa es renuncia voluntaria. Por eso decimos que le apostaron ellos a acabar con el sindicato para que estos fondos de previsión social, pues dijeron, ya no existan las obligaciones del Estado para con los trabajadores, nada más nos vamos a hacer cargo de los jubilados en una lista como si fueran pensionados del Seguro Social, como el caso de los ferrocarrileros. Pero ya no existen ferrocarriles nacionales, les creamos un fideicomiso, ya les vamos a estar pagando, pero ¿qué creen? Que el fideicomiso ya no hay, a ver cuánto les vamos a dar. Eso es lo que quieren hacer con los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso el SAE tiene que responder de estos fondos de previsión social. Lo hemos ya solicitado por escrito en reiteradas ocasiones, no han contestado. Lo que procede ya como sindicato es la demanda de amparo para que se nos entreguen los informes actuariales de los fondos de previsión social que corresponden a los jubilados y a los trabajadores de esta organización. Sí, bueno, nosotros estamos inscritos como participantes de la Convención Nacional en contra de la Imposición. Ahí en la primera convención se tomó el acuerdo de realizar un plan de acción en contra de la imposición. Y para el 1 de septiembre se convoca una marcha del Tribunal Electoral hacia el Congreso de la Unión. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Y nosotros tenemos acuerdo aquí en el sindicato para participar dentro de esa movilización. Participamos también en el contrainforme de gobierno al que está convocando el movimiento estudiantil de Yo Soy 132, y vamos a participar también el 15 de septiembre en la jornada de Por un México Sin Ruido. Esas son las movilizaciones. Estamos al pendiente de la reanudación de la mesa de negociaciones para esta semana con la Secretaría de Gobernación, y tenemos también dentro del plan de actividades más foros como este que vamos a celebrar el día de mañana, inscritos en esta lógica de articular la lucha de resistencia en contra de las reformas estructurales. Les avisaremos con tiempo de la realización del foro sobre la ilegalidad del decreto de extinción. Vamos a buscar hacerlo dentro de las propias instalaciones del Senado, ¿no? Una vez que ya se instalen ahí, para exhibir todos los elementos nocivos de este decreto ilegal, y también poner en jaque el contrato de comodato que se vence en octubre próximo y que es materia de legislación laboral, de legislación del sector eléctrico. Y bueno, vamos a poner el dedo en la llaga con respecto al papel que jugó el Poder Ejecutivo en esta extralimitación de funciones
que le corresponden al Poder Legislativo. Y tenemos también preparado un foro en contra de la reforma laboral. También vamos a convocar aquí en el sindicato, a las organizaciones sindicales, que como ya se observa, ¿no? Peña Nieto tiene el compromiso con el gran capital nacional e internacional para avanzar en esta reforma regresiva, ¿no? Que violenta los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos. Entonces, el plan de acción del sindicato continúa por la vía de la movilización, la negociación con el gobierno federal y también con la articulación del movimiento con foros como los que estamos ahora convocando. Solamente agradecerles y solicitarles que nos ayuden a la difusión de este foro que vamos a realizar el día de mañana. Es en defensa de la seguridad social, de las pensiones y de las jubilaciones. Por supuesto, el caso de Lesmes está inscrito dentro de esta ofensiva generalizada sobre uno de los pocos nichos que todavía le quedan a las transnacionales y aquí mismo a la oligarquía, a sus afores, para apropiarse del dinero que no les pertenece y de esa manera buscar guías para superar la crisis capitalista generalizada también. El foro inicia a las 9 de la mañana. Vamos a contar con la presencia del doctor Gustavo Leal, que va a presentar una ponencia magistral de balance de todas estas agresiones privatizadoras a la seguridad social en los últimos 15 años, y con el consenso de todas las organizaciones que van a participar para establecer un plan unitario de propósitos, de propuestas, sobre todo de propuestas y de acciones para frenar todo este proceso privatizador que no tiene otra finalidad que ahorcar más al pueblo de México, hundirlo más en la pobreza y, en el caso de nosotros, arrebatarnos dineros millonarios para superar su propia crisis. Muy bien, pues si no hubiera otra pregunta más, daríamos por concluir esta conferencia. Muchas gracias, que tengan buen día a todos. Mantente alerta a nuestra transmisión.